Muy buenas tardes, mis queridos utópicos, distópicos. Bienvenidos aquí nuevamente a este espacio de la gafa cuántica. Su anfitriona en este jueves. Un placer darles la bienvenida. Con una lectura particular, muy especial, que ha sido para mí un descubrimiento también. El dar con este extraordinario, maravilloso genio de la historia de nuestro país, México. Y quería iniciarla de una forma muy honorable. Y la única manera que me parece la más digna de presentarlo es a través de unas palabras de el gran Guillermo Prieto. Bueno, esta música de entrada que estaba al fondo era parte de la música de la independencia, grandes compositores y ciertos instrumentos que estaban siempre presentes en el tiempo de la independencia de México. Y bueno, me gustó mucho dar inicio con esta introducción. Y bueno, quería iniciar con las palabras de Guillermo Prieto, que dice así: con eso y estas alas sagradas de un águila de aquí del Caribe, hermosa, limpio mis labios para iniciar. Yo, para hablar de Ignacio Ramírez, dice Guillermo Prieto, necesito purificar mis labios, sacudir de mi sandalia el polvo de la musa callejera y levantar mi espíritu a las alturas de los que conservan vivos los esplendores de Dios, los astros y los genios. Ignacio Ramírez nació el 23 de junio de 1818 en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato. Fue un bebedor de bibliotecas. Usaba la sabiduría como la luz de una antorcha, que como un hechizo magnificante lo transformaba todo. Por ello, lo apodaron el nigromante. Nigromancia viene de nigro, como magia negra. Y bueno, él también se burlaba mucho, era un sátiro más que sarcástico de los tiempos. Surgió en una familia de libres pensadores, una configuración muy interesante. Su padre, Luis Ramírez, fue miembro del Partido Libre Federalista y ejecutor de las leyes de reforma de 1833. Su madre, que además tiene un nombre muy peculiar, me llamó mucho la atención, se llama Sinforosa Calzada, de origen azteca. Permitió que en su casa se prepararan perdigones y pólvora para los insurgentes en la independencia. Ignacio, con una clara orientación a desafiar los poderes y gobernantes que oprimían al pueblo, una mente rebelde, vigorosa y con muchas ganas de enterarse de todo, se fue a la Ciudad de México a los 16 años. Imagínense. A devorar libros desde las ciencias naturales hasta las bellas artes. Aprendió varios idiomas y esto es muy curioso porque los idiomas que dominaba eran nada más y nada menos que el latín, el francés, el sánscrito y el náhuatl. Lenguas que le dan una visión completamente distinta a la historia. El sánscrito, el náhuatl y el latín. Elegir de todos los posibles idiomas del mundo. Esas cuatro. El francés para mí no es así un idioma tan importante, perdón, pero los otros tres sí lo son.
Y bueno, quiero leer unas partes de un artículo que escribe El Economista sobre el nigromante y sus hechizos. Y me parece realmente importante, por eso lo elegí, esta lectura, para estos tiempos, estos momentos que estamos transitando en nuestro país. Es rescatar uno de los grandes genios de este país que ha quedado literalmente en el olvido, como muchos libertadores de este país. Así que considero y me voy a dar como ciertos puntos muy valiosos de su vida y los invito a que conozcan profundamente su vida, su historia. Con una clara orientación a desafiar los poderes y gobernantes que oprimían al pueblo, una mente rebelde y vigorosa con muchas ganas de enterarse de todo, el joven Ignacio Ramírez se trasladó junto con su familia a la Ciudad de México, donde, como les comentaba, devoraba bibliotecas desde las ciencias naturales hasta las bellas artes. Con tan solo 16 años fue nombrado el Voltaire mexicano. Sería admitido después en la Real Academia de San Juan de Letrán. Desde aquel momento que se hace presente con un discurso que ahora mismo les voy a compartir, se hace presente como nadie. Escandaliza y maravilla, haciéndole la fama de un espíritu oscuro de mente luminosa. Fue entonces que inicia su vida literaria y una labor periodística. Funda con Manuel y Guillermo Prieto el periódico Don Simplicio, que con adecuada jiribilla pretendía hacer la mirada de los simples, pertenecer a la proscrita clase de los trabajadores. Y proponía para mí esta frase que me parece increíble: ser mexicano ante todo. Y creo que eso es valiosísimo también en estos tiempos de recordar nuestra identidad, nuestras raíces, la delicia y riqueza de nuestra historia. Y que todo mexicano se levante con este honor de su cama, repitiéndose ser mexicano ante todo. Es una figura influyente y maestro de muchos. Fue determinante en la formación de figuras como Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, que fue su primer biógrafo. Y aquí hace un fragmento muy importante. Déjenme peino este gallito que aquí con el viento está moviéndose. Hacia el vendedor del país, otro traidor, Antonio López de Santana, que todos seguramente deben saber quién es, y le escribe este fragmento. Dice: las primeras letras de haber escrito y publicado un artículo contra el fastuoso funeral que Antonio López de Santana le había dedicado a su pierna perdida en la batalla, que decía así, háganme el favor. Pero vean qué mensaje de Ignacio. No sabré nunca cómo el mocho traidor no puso su cabeza en vez de la pata frente al cañón. Al menos hubiera podido decir: murió glorificado en su intento de salvar a México. Pero prefirió vivir deshonrado, lisonjeado y aplaudido por lo más inútil de este país, que no genera más que cargas espirituales y físicas al pobre pueblo mexicano. Sí es cierto que la esposa del señor Santana pagó por los aplausos y lisonjas. Debería darle a otros para que le digan a su esposo lo indigno de su existencia. Vida de uno que nació y vivió para causar pena o lástima al pueblo mexicano, que en su heroico destino no merecía a ese personaje, perpetuado en el poder para ser solo un estorbo y no una solución. Pero eso sí, rodeando y posándose siempre en el estiércol con las más bellas mariposas. Qué bárbaro, de verdad, es una manera de honrar
Y para mí es un honor de verdad poderles compartir esta partecita minúscula de la vida del nigromante mexicano. Queda claro el carácter temible de su pluma y lo bien que queda su seudónimo con su escritura. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, con una lógica que desarma, que un nigromante es aquel que practica la nigromancia, una actividad que la religión condena. La definición de tal actividad ya no es tan oscura, aunque el significado tenga mucho que ver con el color negro, quiere decir práctica supersticiosa que pretende adivinar el futuro invocando a los muertos, cosa que hacía de una manera extraordinaria. O bien magia negra o diabólica. Sin embargo, el sentido de la palabra poco tenía que ver con la realidad y las actividades de Ignacio Ramírez, pero esta analogía le divertía mucho. Y hay un análisis de una pintura también muy valiosa y muy importante de Diego de Rivera, que estaba en el Hotel del Prado, que estaba justamente enfrente de la Alameda de la Ciudad de México, donde ahora se encuentra el Hilton. Y bueno, este gran mural presenta diferentes momentos de México con distintos personajes. Los invito a que visiten la página para descubrir este maravilloso mural, si es que no lo conocen, porque también es algo valiosísimo, importante de rescatar de este cuadro, Sueño de una tarde en la Alameda. Y dentro de ese cuadro, Diego Rivera dibuja a varios personajes de México. Entre ellos van a encontrar al nigromante. Y bueno, este museo mural se encuentra ahora dentro del Museo Diego Rivera. Cuando se cae el Hotel del Prado, rescatan la pieza, el transportarlo a lo que es ahora el Museo Diego Rivera. Curiosamente se transporta y después se construye el museo, no al revés. Y bueno, ahí está, en la Ciudad de México. Para quienes se encuentran ahí, pueden irlo a visitar y a degustarlo en vivo y a todo color. Y bueno, aquí lo que voy a hacer es simplemente mencionar que cuando se iba a inaugurar dentro del Museo Diego Rivera el mural, no se quería inaugurar porque había un escrito en un libro que sostiene el nigromante Ignacio Ramírez, que decía: Dios no existe. Y entonces la iglesia, ¿no?, que siempre hace y pone obstáculos para que el conocimiento sea accesible a la humanidad, pues ¿cómo era posible que esa palabra estuviera ahí en ese mural? Dios no existe. Entonces lo que hizo Diego Rivera, dijo: bueno, si no se va a poder inaugurar, está bien, no pasa nada, lo borro. Y entonces lo quita, pero lo sustituye por una frase que dice, ahora les voy a decir conferencia, porque se los quiero decir tal cual. Conferencia en la Academia de Letrán en el año de 1836. Lo que significa que en realidad dice lo mismo, porque aunque no dice Dios no existe, es ese día cuando el nigromante se presenta en la Academia de Letrán con el discurso que les voy a narrar en este momento. Y dice así, pongan mucha atención: no hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. El día de hoy me siento muy honrado por la oportunidad de deliberar y afligir a las almas puras, así como los pensamientos de los hombres más prodigiosos o portentosos de la nación mexicana. Entre los pueblos de la antigüedad, la naturaleza era la deidad suprema, porque de ella recibían todos los satisfactores posibles. No había discordias, para todos alcanzaba.
Pero cuando los hombres se volvieron sedentarios y por ende capitalistas, el caos imperó en las culturas occidentales. Roma distorsionó la realidad imperante y la parasitaria Iglesia Católica inventó el diezmo para vivir apaciblemente del trabajo ajeno y acumular riquezas materiales. No producían nada ni tampoco aportaron nada útil para sus fines que la creación del concepto aterrador del infierno, lugar a donde llegaban los hombres comunes y sin sotana, cuando no trabajaban por la grandeza del Señor. Nos desviamos del tema principal y divagamos procurando entender cómo la religión católica y los judíos nos impusieron mediante fábulas a un Dios vengador y de una crueldad inaudita. La existencia de la deidad en la humanidad se ajusta a las necesidades colectivas relacionadas con la sobrevivencia individual. La interpretación de la vida de Jesús que nos ha impuesto la gran sociedad mercantil, el clero, es falsa. Él fue divino, humilde y pobre. Su pensamiento nunca fue un instrumento mercantil asociado a la fe. Y por ende, la imagen de Dios, impuesta por el clero católico, está totalmente distorsionada, como un espejo deformado que refleja a un monstruo abominable. La materia siempre es indestructible y eterna. Por ende, presumimos que nunca existió un Dios creador. Desde la época de Dionisio el Exiguo, se sabe que el universo es algo increado y las almas son energía luminosa que adopta diversas formas materiales a través de la reencarnación. Es por lo anterior que en vidas futuras el ponente podría adoptar formas tan diversas como las de un burro o las de un ave canora, en el mejor de los casos. Cuando la religión católica deformó las creencias fundamentales de Jesús, ese clero mercantilista asesinó a la deidad de manera permanente. Todo sea por la bonanza de los siervos del Señor. Entonces, progresamos en nuestras deliberaciones filosóficas y nos preguntamos, ¿la Iglesia Católica es entonces credo, religión, empresa mercantil o una cooperativa con fines comunes? Ninguna de las respuestas nos satisface, porque creer en un solo Dios nos convierte en personas intolerantes y en enemigos de los no iguales. La soberbia se puede apoderar de nosotros y puede surgir de inmediato las tiranías teocráticas y su socorrido derecho divino. Toda verdad es relativa, ya que son muchas las verdades y nada es absoluto, como son las ciencias y las matemáticas. Los filósofos proscritos nos hablaban de que el universo se sostiene por sí mismo y por ende, ya que el mismo Jesús lo describe magníficamente con la frase, dichosos los que creen sin ver. El hombre desvirtuó la existencia de la deidad suprema cuando inventó diversas religiones en las que sus elementos de éxito estaban sustentados en el terror y en la manipulación colectiva en beneficio de una élite parasitaria que ha destruido naciones enteras. En el oriente y en el continente africano, las religiones y los pueblos autóctonos vivieron armónicamente hasta la llegada de la madre de Constantino, el emperador de Roma, que además de destruir los vestigios de los lugares santos, propició siglos después las llamadas cruzadas, que prefirieron destruir ciudades emblemáticas como en Jerusalén y matar a pueblos inocentes antes que bautizarlos en la nueva fe. El fraude más grande de la historia de la humanidad es considerar a algunos hombres comunes como intercesores de la divinidad.
La historia universal nos ha enseñado que el ser cura no lo hace a uno divino o santo, ni es garantía de solvencia moral y espiritual. No hay uno solo de ellos que no peque de vanidad o de soberbia, pues siempre nos dicen, nosotros con Dios y ustedes con el diablo pecador. Señores, sin ser pesimista, esta es la revolución que llega y proclamo. Las capillas de las iglesias están llenas de hombres comunes que la sociedad mercantil denomina como santos, que en realidad eran seres comunes, llenos de desvaríos, alucinaciones, iluminaciones y dudas espirituales que han desplazado a Jesús y a la deidad suprema a un plano secundario. También el concepto absurdo de la santidad distorsiona el término de deidad, porque ningún hombre es perfecto, ni tiene cualidades extraterrenales, ya que es contrario a su naturaleza intrínseca. Lo anterior no es blasfemia, sino solo la aplicación del sentido común. Ningún hombre ordinario se puede transformar en algo divino, ni tampoco se puede convertir en un intercesor del Supremo Arquitecto. A estas alturas de mi ponencia, muchos desearán seguramente mi muerte súbita o mi ejecución pública. En mi cuerpo no existe, creo, ninguna gota de sangre de Martín Lutero. Según afirman mis afligidos padres, soy un hombre de ciencia sincero. Soy un hombre libre que desea ver a todos los ciudadanos felices y nunca más atemorizados por el derecho divino. Soy otro ciudadano común que espera verlos convertidos en hombres ilustrados y que dominen las ciencias. Es un hecho que no el tiempo existe, ya que los relojes y sus mecanismos prodigiosos son solo un producto terrenal, basado en la ingeniería común, como un capricho de las civilizaciones modernas que programan el trabajo colectivo. Los dioses universales no podrían existir sin la humanidad. El hombre en este siglo de desilusiones y de progreso solo requiere de constituciones apropiadas y no de evangelios o Biblias que cesen el pensamiento racional y el progreso colectivo. Depende de cada individuo el creer o no en la deidad. Siempre o generalmente Dios habita en el corazón de cada ser humano. Y en caso contrario, de plano no existe para esa persona. El clero ha mutilado el concepto de las deidades y la decepción extrema. Nos cobijamos en la madre naturaleza. El fanatismo eclipsa la fe y la devoción del hombre. Las ciencias nos consuelan en nuestra decepción por el abandono de la cruel divinidad. No podemos creer en ninguna divinidad que permite la destrucción del hombre y de las grandes civilizaciones, como fue nuestro antiguo imperio azteca. El reto más grande de las deidades universales será el progreso científico de la humanidad en los siglos venideros. El pensamiento racional y los ateos surgidos de la independencia mexicana que hemos depositado nuestra fe en el ciudadano común. ¿Acaso el hombre no fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Todavía nadie me ha podido responder de dónde surgió el ridículo término de infalibilidad papal que ha generado guerras y muertes en todo el mundo. Solo me resta preguntar a los presentes, ¿el hombre creó a la divinidad o Dios creó al hombre? ¿Acaso las enseñanzas divinas fracasaron? Porque trae siglos de coloniaje y explotación, solo nos ha traído a los mexicanos más miseria y explotación. Yo he buscado afanosamente la presencia de Dios en el corazón de los hombres y no encuentro
a ningún conservador centralista digno de ser elevado a los altares de la patria, por ser un redentor del pueblo pobre. Ni tampoco veo virtud en los ciudadanos que no pugnan por el bien común, que solo ven por sí mismos y no por otros en peor situación que la propia. La máxima que nos enseñaron los conquistadores fue que no debemos esperar que ninguna divinidad venga en nuestro auxilio. Los mexicanos siempre estaremos solos. Nuestro progreso y el anhelado sustento nos los tenemos que ganar con el sudor de nuestra frente, como todos los otros seres de la naturaleza. Es por eso que reitero que los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, sean o no blasfemos mexicanos. He dicho. Y bueno, es que después de leer esto, de verdad, no sé, es una genialidad y se me enchina el cuerpo completo. Espero que haya pasado lo mismo a ustedes. Y bueno, los invito a reflexionar en este espacio sobre este extraordinario discurso que yo quisiera poder estar ahí, haber estado ahí presente y ver los rostros de todos los académicos, que hasta la fecha sigue siendo todavía pues una barbaridad para muchos. Desgraciadamente estos genios de nuestro México han quedado en el olvido. Y parte de leer y de rescatar su pensamiento para mí en este momento era sumamente valioso. Compartir con ustedes este discurso que da. Fue un hombre que luchó toda su vida por este maravilloso país. Estuvo encarcelado un sinfín de veces, lo corrieron de todos los trabajos y aún así llegó a ser el director de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, es verdaderamente una nobleza de corazón el haber vivido, ¿no? Y el haber transmitido a través de su vida este amor y esta pasión junto con Benito Juárez, porque él también participa en la Constitución de 1857, en las leyes de reforma. Entonces, pues esta participación de la construcción del México, del poder separar el Estado de la Iglesia, cosa que pues ahora en este momento todavía yo creo que AMLO es muy tolerante y en el plan de democracia que lleva, pues esta posibilidad de que cada quien elija y elija su deidad, ¿no? y en dónde plasma su fe. Pero está claro que la Iglesia y todas las religiones han dejado más muerte y confrontamientos en la humanidad que otra cosa, ¿no? Más que el predicar con el amor, han sido batallas y siempre un interés económico en el diezmo, desde el oprimir y querer convertir, como en la conquista de México, ¿no? Esta sanguinaria imposición de la religión católica. Así que bueno, espero que sus mentes castas, más bien amplias, cuánticamente abiertas, pues no se ofendan ante estas palabras del gran nigromante. Y quiero leer un fragmento de otro artículo también, antes de entrar a la parte de la poesía que quiero compartir también con ustedes, del gran Ignacio Ramírez, porque además era un gran poeta. El nigromante era un sabio, sintetiza Patricia Galeana, hijo de indígenas, fue además de periodista, escritor, abogado, funcionario público e investigador. Ingresa a la Academia de Letrán con este discurso con solo 19 años y se gana el asiento con una ponencia que desafió el convencionalismo de su tiempo. Bueno, este gallo ahí quiere estar, entonces lo vamos a mantener en esta charla. No hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, como comienza. Galeana recuerda que fue un escándalo
Pero como era un gran orador, hasta los más conservadores lo vitorearon. Los hermanos Lacunza, que fueron los fundadores de la academia, dijeron: Voltaire no lo hubiera dicho mejor. La historiadora comenta: este discurso llegó a ser tan célebre que Diego Rivera hizo una alusión a él con la frase Dios no existe, que pertenece al mural de un paseo por la Alameda. En el siglo XVIII los liberales tuvieron un papel fundamental para los ideales democráticos de México. Dentro de esta generación estaban Melchor Ocampo, Ignacio Manuel Altamirano, Francisco Zarco, que después les leeré también de él. Yo no lo conocía, pero a través de estas lecturas del Nigromante he estado profundizando también en él y es otro genio. El Nigromante, un hombre adelantado que abogaba por el divorcio, que sostenía que si no se educaba a la mujer, el país no progresaría, y que defendía totalmente a los indígenas. Y bueno, esto obviamente adelantándose siempre, un visionario a su tiempo, por eso también es cuántico, porque en esas épocas plantear la posibilidad del divorcio era completamente una aberración. Y ni se diga que la mujer fuera educada, ¿no? Que pudiera recibir también la educación. Y bueno, el defender a los indígenas siempre ha sido un tema en nuestro país. Cultivó el periodismo hasta el final. Si bien su trayectoria culminó con el servicio público como presidente de la Suprema Corte de Justicia, La República, el último periódico que publicó, data de 1879, el mismo año en que muere, un 15 de junio. El año pasado se cumplieron justamente 200 años de su muerte. Y fallece por un edema cerebral en su casa, acompañado de Ignacio Manuel Altamirano, su hermano, y su madre. Tenía 60 años. Un diccionario de términos astrológicos habla de la ideografía de la República y de la modificación genética de los alimentos que forman parte de los textos inéditos de Ignacio Ramírez. En su acervo hay también más de 180 borradores de leyes, entre ellas una de protección a los sordomudos y otra de los animales. Y bueno, pues este es un fragmento de cuando se cumplió el año pasado su bicentenario, la jornada publica un suplemento y bueno, este es un fragmento de ese suplemento que les acabo de leer. Y bueno, para culminar esta tarde, quiero leerles de un libro escrito por él, de artículos históricos y literarios, unos de sus poemas. Dice, que me pareció bellísimo, bueno, todos, por eso de aquí yo estoy por comprar sus libros que no están accesibles. Parece ser que el Planeta tuvo uno que fue el último que su tataranieto acaba de publicar, y bueno, hace unos años, y parece que Planeta lo dejó de publicar, entonces parece ser que a través de Mercado Libre o de otras, porque Amazon tampoco lo tiene, lo estaba buscando, pero en fin, daremos con él, no pasa nada. Los recomiendo que también lo busquen. Pero bueno, les voy a leer estos poemas del gran Nigromante, por los ausentes. Ceñid las frentes con guirnaldas de rosas, armaos con las copas espumosas. Georgianos, yo canto a los ausentes, siguiéndonos doquier el ala zumba del sueño oscuro y de la triste ausencia. Dos buitres que devoran la existencia, dejando el resto al lobo de la tumba. Algunos tras las puertas de la muerte nos oyen y contemplan este día. Ya para ellos la lúgubre elegía, lágrimas, cantos, perfumes vierte. No deben envidiar nuestra alegría. ¿Quién de ellos y nosotros puede, dueño, llamarse de su suerte? Quien vive sueña y quien se muere olvida. Pero amigos, gocemos de este sueño,
que se llama la vida. Soñemos, pues, y si la mente es dado evocar un espíritu risueño y alejar la fantasma torva oscura, que vengan en bandada a nuestro lado placeres que nos manda la locura. Soñamos libertad, poder y gloria en nuestra pobre patria, oro en la escoria y una deidad en la caricatura. Faltan, empero, en regocijo, tanto los vívidos reflejos de algunos ojos que relumban lejos. Salud a los ausentes, yo los canto, ellos sueñan también. Los que en un suelo extraño habitan, dejan libre el vuelo de su imaginación, el horizonte, traspasando entre perlas, engastado México brilla, y uno y otro monte de nieves coronado. Ven a sus pies sus alas extendidas, reflejan en los lagos cristalinos y escuchan del placer los dulces trinos. Con las nuestras sus alas confundidas olvidan la grandeza de la Europa, ledos girando en torno de mi copa. Y también los que vagan por los mares no nos olvidarán. El que navega a la ilusión se entrega, entre las nubes ve los patrios lares. Y de su corazón en mensajera, para el amor y la amistad, convierte a la ave pasajera. En vano los divierte esa ola que zafiros y esmeraldas a los pies de las brisas riega, en tanto que el sol enamorado las espaldas le acaricia y adorna con su manto. ¿Acaso nos envidian? Y si fiero el viento los sorprende, le confían. Mientras sus duros golpes desafían para nosotros un adiós postero. Este festín también inquieta ahora al que batalla con doliente lecho. La fiebre sus mejillas descolora y le desgarra el pecho. Y en su delirio trémulas las manos tiende a nosotros y nos llama hermanos. También evocará nuestra memoria quien a la guerra pide entusiasmado la libertad, la gloria. Si contemplarlo aquí nos fuera dado, él desmintiera con mirada ardiente la profunda fatiga, por más que nos la diga, pálida faz, encanecida frente. Y apurada la copa se volviera agitando orgulloso su bandera. Cantos y bendición para el ausente. Bien pudo dividirnos la fórmula, pero si alegre nuestra adolescencia se vio mecida en una misma cuna, jamás extraños nos hará la ausencia. Eterna es la guirnalda entretejida por la amistad en la alba de la vida. Hermanos somos, aunque acaso sea diverso el estandarte que seguimos. Si a la conciencia siempre fieles fuimos, ninguna mancha nuestro rostro afea. Gloria igual sobre todos centellea. Pero yo desconozco a quien traiciona la fe jurada por un precio infame. Mi voz exorable no perdona que sangre por el oro se derrame. Si alguno de nosotros codicioso ha trocado el honor por la riqueza, que sienta sin reposo las garras del baldón en su cabeza. El mundo le maldiga y mi indignado canto le persiga, como el rumor que de las tumbas nace, entre las sombras de la noche vuela. En la severa soledad se place y el corazón de los malvados hiela. Es de verdad así de un poder, una
una bomba, así, una bomba de la belleza de la escritura y de... Esta es inédita, esta es uno de sus poemas inéditos de este libro y les voy a leer uno más que también me parece extraordinario y bueno, son de analizar, de leerlos después con calma. A mí el poderlos transmitir, declamárselos así es un placer de degustación y bueno, los invito a que conozcan más de su poesía. Les voy a leer este otro poema que me parece también extraordinario, Contra los españoles que redactan el huracán. ¿Cuándo habrá otra expulsión que nos libere de tanto gachupín politicastro que en llenarnos de injurias se divierte? Y no pudieron ser desde que el astro de dolores alumbra a nuestro padre, se conforma con ser nuestro padrastro. Expulsión anatema al que nos ladre, porque la ausencia en el palacio note de sus virreyes y esto no le cuadre. Solo quede el que se haga Sansucolte, que destroce el rebaño de Loyola y escriba que de Carlos es un zote. Odio a esas gentes cuya ciencia sola consiste en cierto acento estrafalario y en decir y zeta a la española. Sé lo bastante de su abecedario para arrojarles en su faz inmunda cuánta injuria me dé su diccionario. En indio ser mi vanidad se funda, porque el indio socorre en su miseria a los vasallos de Isabel II. Jamás limosna pediré en la Iberia, ni allá me mostraré de escortiosuelo como vil charlatán en una feria. El español en su nativo suelo, con falso brillo, algunas veces luce, pero se eclipsa siempre en nuestro cielo, pues en su saber tan solo se reduce a que estando más cerca de Sue y Hugo, poco antes que nosotros los traduce. Mas de la ciencia sacará algún jugo el que a los frailes ora restablece, tan solo porque el Papa así le pugnó. El escritor Ibero se parece al astro que en su llena y en sus cuartos con esplendor ajeno se envanece. Aparentan hallarse de ciencia hartos, sin ser más que ignorantes traductores, como es virgen a la diosa de los partos. Cada uno de estos fatuos habladores entrará de tendero o periodista, según le plazca a sus necios protectores. Con ojo perspicaz y oreja lista, recorrerá lo verdadero y falso para entregarlo a ciegas al cajista. Y temido volveré a andar descalzo a nuestros héroes por un peso araña, exponiéndose a dar en un cadalso. ¿Qué mexicano va a llegar sin saña a un disfrazado y tétrico jesuita que de 100 prostitutas se acompañe? Ese otro mozalbete a quien no irrita, capellán de Cabrera fue o corneta, y una novia halló aquí rica y bonita. Aquel de más allá nada respeta, a la federación llama herejía, y detrás de un firmón a todos reta. Hoy tienen la ridícula manía de ofrecernos un rey de aquella raza, que adulteró Muñoz el otro día. De escritor mexicano se disfraza, en vano el español absolutista, lo que halaga su pluma despedaza. Si una malinche en México, el carlista, llega a encontrar, la ve con insolencia, cual si fuera botín de conquista. Yo no tengo por caso de conciencia quitarle sus mujeres. No es pecado, antes es consumar la independencia. Si con la hermosa Cuba se ha quedado, no es por mi voluntad, nada. Esas furias gocen en estas tierras que han violado. El africano hoy pasa 1000 penurias, más 7 siglos
le sirvió de suegro a pesar de los bárbaros de Asturias. Yo al yanqui tengo horror, pero me alegro cuando humilla la frente de los reyes. Yo brindo por el yanqui y por el negro. Cortés trajo las uvas y los bueyes, y esto hace perdonable su sedicia. Mas vosotros traeréis solo virreyes. Ya estáis ricos, y viene la noticia de que Isabel se encuentra a largo arrancada, y lo mismo Santiago de Galicia. Si sois gente patriota e ilustrada, no perdáis en América un instante. Idos, señores, vuestra reina amada se encuentra en situación interesante. Un dominio de la palabra, del español, de la forma de componer, de estructurar la poesía, los versos. Y bueno, pues es todo un mundo, todo un universo que se encierra en cada uno de estos poemas. Escasos estamos, extintos, de estos grandes pensadores, poetas, periodistas que parió nuestro país en aquellos tiempos. Y quiero terminar con un poema que se llama El jugador de ajedrez y invitarlos a que conozcan, a que estudien, a que lean y profundicen. La verdad es que me incluyo también en haber abandonado el estudio de la historia de nuestro gran país. Tanto que tanta sangre que se ha derramado, tantos grandes escritores que han dejado el fundamento de la riqueza de nuestro país y que ha quedado desgraciadamente en el olvido. Es triste como las nuevas generaciones y ahora con el nacimiento de toda la tecnología y las redes sociales hay un vacío inmenso de toda esta literatura. Y bueno, pues parte de la misión también de la Gafa Cuántica es resurgir a estos grandes escritores y mujeres escritoras que no se queden en el olvido. Entonces, sembrar la semilla en los que escuchan y visitan este espacio, para que a través de estos poemas y de lo que comparto de la biografía de estos grandes pensadores, pues quede sembrada en ustedes para ir a rescatar nuestra historia, que tiene una riqueza invaluable a diferencia de muchos países, y no por menospreciar, sino porque de verdad es una riqueza, y rescatar la identidad de ser mexicanos es una de las cosas que nos hace mucha falta. El jugador de ajedrez. Las 12 eran de la noche, al menos en un café, donde solo un concurrente siempre a estas horas se ve. Es un hombre en cuya calva se cruzan 8 más 10, cabellos como las líneas en el juego de ajedrez. Una verruga se le alza, cual torre, en la izquierda 100. Su nariz es un cabello que no tardará en perder. Por eso este caballito, Los peones de sus dientes se tuercen para morder. Su lengua, como la reina, se dirige por doquier. Delgado, nudoso, recto, un alfil su cuerpo es. Dios no lo hizo rey ni roque, y es, no obstante, roque rey. Roque rey se ha hecho un trono de una silla, sin un pie, el cual suple con los suyos, no sin continuo vaivén. Delante tiene una mesa, y mira con avidez sobre ella cierta figura, que por cierto, humana no es. Cuadros negros, cuadros blancos, cuatro veces 10 y 6 se alternan formando un cuadro, que el mayor, por supuesto, es. Duendes blancos, duendes negros, sobre sus calles se ven. Es de roque nigromante y ejercita su saber. Son los signos del zodiaco que hace por grados mover. ¿Acaso en un mapa estudia un plan de ataque? O tal vez un bordado en caneva traza
para su mujer. No, señor de Roque estudia el juego de ajedrez. A la vista del tablero se copa, a la vista del tablero su copa olvidó y café. Lo mismo hace con su puro y con el diario también. Ya se rasca la cabeza, ya pone un dedo en su sien. Una vez frunce las cejas, los labios frunce otra vez. No está el sosiego en su mano, no está el sosiego en sus pies. De repente, jaque mate, le grita. Y no sé quién, ligero, deja la silla, que tal apoyo al perder, para atrás caer se deja, que es donde le falta el pie. Por otro lado, el periódico, la copa, el puro caen. Pero ¿qué importa? Triunfante, con sonrisa y altivez. Tras 1000 tentativas malas, casualidad o saber, con el rey y el Roque pudo dar un mate Roque Rey. Y aunque nadie lo escuchaba en el desierto café, a elogiar así se puso el juego de ajedrez. Demostrar intento, muchachos, que es juego de ajedrez siempre un casamiento. Cuando uno se casa, mueve muchas gentes, juegan los parientes, cada uno en su casa. La novia en el juego, blanco se coloca y el negro le toca al amante ciego. Son según las leyes del juego y la boda, en partida toda, los novios, los reyes, las reinas, las madres, por entrometidas, por perdonavidas, caballos, los padres. Siempre hay 2 terceros de apariencias viles que andan como alfiles, torcidos senderos. Hinchados y vanos desde sus rincones se enroscan bribones al rey de los hermanos. Los demás trebejos bajos maliciosos son primos curiosos, ya niños, ya viejos. Cita preparada en que el sorprendido jura ser marido, es una emboscada. Si tercera y noble pide 2 reales, te hunde 2 puñales, te da un jaque doble. ¿Quién pagar te acuerde? Ante algún alcalde lo que dio de balde. Juega, el gana pierde. La que interesada rico te festeja y a otro pobre deja, es pieza forzada. Cuanto quieras charla, pero chanzas pocas. La pieza que tocas tendrás que jugarla. Recibir, dar mate, es de jugadores torpes en amores. Triunfo en el empate. Ay del amador que se casa pronto, pues le han dado al tonto jaque del pastor. De este modo, Roque Rey, como a suegros y alcahuetes, a testigos y a corchetes, del juego aplicó la ley. Tablero hizo el tribunal y nos demostró después que sin jugar ajedrez ninguno es buen general. El estruendo de las sillas y el rechinar de las puertas, su discurso desconcierta, lo sacó de sus casillas. Para irse, son signos fijos al tablero de su cama, donde su dama es su dama, las demás piezas sus hijos. A asegurar no me atrevo si les lleva de cenar o bien de desayunar, pero sí un gambito nuevo, más porque gozoso salta, porque también, oh fortuna, enrocada se lleva una pieza que en su casa falta, y al estruendo de las sillas y al rechinar de la puerta, sin que ninguno lo advierta, se sale él de sus casillas. Así que bueno, pues este fue el tercer poema que les comparto de este maravilloso
Nigromante Ignacio Ramírez. Y bueno, la verdad es que podría seguir, pero bueno, estamos ya cerrando esta tarde con la gafa cuántica y es bastante ya información que se ha derramado esta tarde de este gran genio. Así que, pues, nuevamente los invito a que conozcan más, estudiemos más de la riqueza de nuestra historia de México y que conozcan más claramente la riqueza de este gran hombre, Ignacio Ramírez, el nigromante. Vale mucho la pena rescatar a estos grandes pensadores de la historia de nuestro país para comprender mucho mejor los tiempos que estamos viviendo y lo grande que es este tiempo en nuestro país y poder ser participantes activos de esta nueva realidad que estamos todos co-creando. Y la verdad es que agradeciendo la muerte en cierta forma de estos tiempos neoliberales, agradeciendo este cambio de visión que se fundamenta completamente en este pensamiento. Así que pues agradeciéndoles mucho que vuelvan a estar aquí visitando a su anfitriona, la gafa cuántica. El domingo estaré leyendo nuevamente alguna sorpresita de ciencia ficción de estas realidades cuánticas que seguimos transitando. Y deseo que se encuentren muy bien, que continúen disfrutando de este calorcito para los que están en calorcito. Y pues esta bella tarde de jueves. Muchas gracias por acompañarme. Les mando un fuerte abrazo.